Bendiciones en el nombre de Jesús. Yo quiero bendecir a alguien con una palabra en este día muy poderosa. Puesto que se nos manda, según las Sagradas Escrituras, a los creyentes, amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Vemos entonces la necesidad de nosotros humillarnos continuamente ante Dios para poder nosotros dar amor, puesto que yo no puedo pretender dar de lo que no tengo. Por ejemplo, el apóstol San Pablo fue muy enfático a los corintios y él hablaba de la siguiente manera, y decía, si yo tuviese los dones, de alguna manera, si hablase lengua y tuviese toda la fe del mundo, que le ordenara a un monte trasladarse de un lado a otro, y el monte se traslada, si yo incluso diese mi cuerpo para ser quemado por las demás personas y no tengo amor, nada soy. Y entonces dice más adelante, aquí os muestro un mejor y un camino más excelente. Y habla de los dones espirituales vinculados con lo que es el amor. Y él dice que el amor de Dios es paciente. Él dice que el amor de Dios es servicial, que no es envidioso, no hace nada indebido, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés. Él dice que el amor de Dios no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Entonces, vemos ahí lo que es el verdadero amor manifestado en nuestras vidas relacionado con el servicio. Y hay muchas veces que promovemos un principio, promovemos esta virtud del amor en nuestra vida, pero no lo relacionamos con la santidad. Entonces podríamos decir ahí que tú no puedes pretender decir ser una persona santa, tú no puedes pretender decir que tú tienes la virtud del amor de Dios en tu corazón, cuando real efectivamente tú no vives eso que tú profesas, porque no es lo que yo pueda decir, sino lo que yo pueda manifestar. Por eso el apóstol Santiago habla de los oidores olvidadizos, que no es el hacer, que no es el que dirán, o el que yo diga que yo soy, sino el que yo manifieste. Entonces, para ello, yo quiero analizar, hacer un enfoque sobre lo que es el amor como una de las principales cualidades de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. No es tan solo una cualidad, sino que Él en su esencia es amor. Y como Él es amor, pues Él está en la vida de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces vamos a hablar de la virtud del amor cristiano, pero antes de eso, yo quiero hacer un enfoque en 4 tipos de amor que quizá muchos lo desconocen en esa dimensión. 4 tipos de amor, que son 4 tipos de características o representaciones de cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de todo ser humano, solamente en la vida del ser humano. Y no me voy a referir a la naturaleza ni a las otras creaciones, sino específicamente el amor de Dios en la naturaleza humana. Entonces, para ello vamos a irnos a 4 vocablos griegos que nos van a dar una referencia y nos van a traer en un contexto y una definición y un concepto de lo que es el amor en esas 4 dimensiones. Para ello vamos a mencionar lo que es el amor ego, el amor storge, y el amor filia y el amor ágape. Entonces, esos 4 vocablos que son derivados del idioma griego, van a dar una representación de lo que es el amor romántico, el amor familiar, el amor fraternal y el amor divino. Vamos a ver cómo se manifiesta el amor de Dios en la naturaleza humana en esas 4 dimensiones, en esas 4 áreas de la realidad social y humana del hombre. El amor podemos decir que es el don de Dios, la virtud de la cualidad de Dios derramada en nuestros corazones, que además yo digo que el amor es la benignidad que manifiesta un hombre o una mujer que ha sido transformado por el poder de Dios a través del perdón y la misericordia divina, y que manifiesta esa gracia, que manifiesta esa esencia, además de todas las otras cualidades que Dios deposita en su vida. Pero podríamos decir también que aquí Pablo hace una referencia y pone el amor como primigenio, como preeminente, porque aquí yo muestro un camino más excelente. O sea, no solamente tú decir que tienes virtudes, que tienes dones, tú tienes que manifestar esa esencia para que puedas decir que tú eres el Hijo de Dios
y que tú manifiestas esa santidad y que manifiestas ese poder. Entonces, porque el poder del amor lo encierra todo. Por ejemplo, para darle otra definición, el amor es una sensación, o sea, esta sensación está vinculada a las emociones, a los sentimientos, a nuestras actitudes, a nosotros tener una inclinación hacia Dios y hacia las demás personas, independientemente de su raza, credo, religión, nacionalidad, etcétera. O sea, repito, estas manifestaciones del amor de Dios se pueden manifestar en diferentes grados de intensidad, definiendo cada una así una fuerza distinta, pero vamos a ver cuál es la que tiene mayor intensidad. Y si las tres de las cuatro, hay tres que dependen de una sola para poder ser efectiva, para poder tener efectividad o tener esencia. Entonces, aquí vemos que puede variar según cada una de las formas de que nosotros la conceptualicemos o pensemos, influyendo en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Por ejemplo, el amor eros. Aquí habla, este tipo de vocablo, repito, viene del griego eros, que significa amor sensual, carnal, romántico o erótico. Este tipo de amor está relacionado por el impulso o deseo sexual, carnal, en la que la persona busca saciar sus ambiciones eróticas de forma egoísta y enfocado en la satisfacción propia, solo preocupándose por sí misma. Podemos ver ahí entonces el egoísmo, donde puede ser confundido el verdadero amor, si no está vinculado al de Dios, y puede ser de una forma interpretado o conceptualizado de una forma errática o torcida. Entonces, lo que un hombre o una mujer siente uno por otro es algo natural, pero hay una perversión si no se está dentro de los límites y los parámetros de tener el amor de Dios y darle un fiel cumplimiento a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a seguir analizando. Por ejemplo, este amor eros es considerado vanidoso y que su fin es buscar sexo carnal sin importar los sentimientos ni lealtad a otra persona. Repito, ahí dentro de ese amor eros están las infidelidades, o sea, el amor que un hombre y una mujer manifiestan o profesan tener divorciado de la voluntad de Dios. Eso nada tiene que ver con el verdadero amor de Dios. Es un sexo desordenado, es una relación desordenada. Entonces, aunque la palabra no menciona la palabra eros, no aparece en la Biblia, por el libro como Cantares y Primera de Corintios, se resalta el amor erótico y la importancia de no dejarse vencer por la inmoralidad sexual y los pensamientos carnales, debido a que la Biblia señala que solo están permitidas las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y este tipo de amor está limitado a las parejas unidas por el vínculo de lo que es la Sagrada Escritura. Y eso está de más hablarlo. Todo aquel que se ha casado en el vínculo matrimonial religioso debe conocer cuáles son los principios que rigen el matrimonio y cuáles son los parámetros, las limitaciones y las prohibiciones que Dios hace con relación a esto. Vamos a analizar el segundo principio. Vamos a analizar el amor storge. El amor storge, de origen griego, resalta el amor fraternal, sincero y duradero, característico en el entorno familiar. El amor storge es el amor familiar. Este tipo de amor está relacionado con la unión íntima y afectuosa que se origina en la familia, o sea, entre padres e hijos, entre padres, entre hermanos. Se caracteriza por el vínculo afectuoso que desarrolla de forma natural el sentimiento de solidaridad, necesidad, aprecio, no desprecio. Oigan esto: aprecio, no desprecio, lealtad, protección, cooperación y preocupación por el bienestar de las demás personas en nuestro entorno. Y la familia no escapa. Entonces, podemos decir, además, que este amor filial es parte de la naturaleza y el amor de Dios que tengamos, que el padre se sujete al hijo y que se honre a su padre y a su madre, pero que además que los hermanos se respeten uno y otro, que compartan el pan, que convivan, que tengan solidaridad, que se preocupen unos por los otros, que no se desprecie, que sean leales, que se protejan, que sean cooperativos, que sean solidarios. Eso es el orden de Dios en la familia. Pero vamos a analizar más adelante cómo se manifiesta eso en la iglesia. El amor. Vamos a analizar el próximo amor, el próximo vocablo, concepto según los griegos. El amor filia, según la Biblia, de origen griego, el amor filia
Es el amor entre dos personas, resaltando el cariño entre seres queridos y los afectos que pueden reflejar los cristianos con el prójimo. ¿Qué está metiendo a los cristianos? Los afectos que pueden reflejar los cristianos con el prójimo. O sea, hay que entender entonces que cuando Dios nos llama, nosotros no podemos dejar de pasar por alto de que nosotros estamos llamados a amar incluso a aquellos que no conocen a Dios, porque de la manera que ellos van a aceptar al Señor en nosotros, dando ejemplo a ellos de que Dios vive en nosotros y teniendo un comportamiento diferenciado de aquellos que no le conocen a Él, valga la redundancia. Este tipo de amor, el amor filial, este tipo de amor está relacionado con una poderosa unión afectiva entre personas, caracterizada principalmente en amistades cercanas. Para los que dicen, no, que yo no puedo visitar a fulano, a mengano, a sutano, porque él no le sirve a Dios, es una mentira. Jesucristo se relacionaba con todo el mundo. Cuando tú no tienes la capacidad de relacionarte con tu prójimo de manera afectuosa, de manera que tú puedas infundir o influenciarlo para ganártelo para el reino, revísate que quizás tú perdiste la esencia. Seguimos. Este amor filia es considerado el tipo de amor más extenso de la Biblia, ya que busca promover el bienestar común, el bien común, amor al prójimo, cuidado, la cooperación, el compromiso, el respeto con las demás personas cercanas, repito, que no necesariamente tienen que un vínculo familiar. Aquí está hablando de todo el mundo, todo aquel que te rodea, la sociedad, todo. Vamos a analizar el cuarto amor entonces. Aquí tenemos el amor ágape, el más importante y el único. Dice que el amor ágape es un vocablo de griego que refleja el amor infinito, el amor que no tiene límites. Palabra del griego que refleja el amor infinito de Dios para todos los hombres. Este tipo de amor que es de mayor fuerza o preeminencia o intensidad está relacionado con la pureza e incondicionalidad de Dios. Un amor dispuesto a sufrir, creer, esperar y soportar cualquier cosa sin decrecer o sucumbir. Vemos el ejemplo de Cristo, que él por causa de cumplir la voluntad de su Padre, que era entregarse en sacrificio por toda la raza humana, él decidió tomar forma de hombre e ir a una cruz, a un madero, y no solamente eso, ser igual y semejante a los hombres, ser crucificado, crucificado en una cruz por todo el pecado del ser humano. Entonces vemos aquí que el mayor sacrificio o el único sacrificio que hace perfecta nuestras obras es el sacrificio de Cristo, es el amor de Cristo en nosotros. Entonces este amor es un amor enriquecedor, perfecto, absoluto, sacrificial y puro, el cual Dios tiene sobre el hombre. La naturaleza o la unión de todos estos es incondicional, no espera nada, solamente que le adoremos con un corazón sincero. Es poderoso, no discrimina a nadie por sus rasgos físicos y a todos lo tiene simpatía por igual. Vemos aquí estas cuatro características de la manifestación del amor de Dios y cada tiene una connotación diferenciada, que efectivamente la más importante, yo diría que es el amor infinito de Dios, puesto que nosotros decimos decir amar, pero vamos a analizar eso sí, real efectivamente, vamos a ver si esas cuatro manifestaciones que Dios ha establecido en el orden social se están manifestando en mi vida. Si yo estoy dando efectivamente lo que Dios quiere que yo dé, si yo estoy reflejando la imagen de Cristo en mi vida. Entonces ese es un tema muy profundo y hay que detenerse a meditar en él, a pensarlo, a repensarlo para poder vivirlo de manera adecuada. Entonces, aquí vamos a seguir analizando lo que dice la Sagrada Escritura con relación a lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8 al 11, el versículo 8 y 11 y 16, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces yo me pregunto, entonces cuando se pierde la esencia de la virtud o de la cualidad del amor de Dios en nuestra vida, podemos decir entonces que hemos perdido de vista el conocimiento de la voluntad de Dios. Y Dios dice en su palabra: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico de su riqueza, ni el elocuente en su conocimiento, sino alábese el que se haya de alabar en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Vemos que quizás de alguna manera alguna persona, aún conociendo a Dios, es posible que en el camino hayan perdido la esencia, hayan perdido el traje de la santidad y se hayan desviado de la fe, hayan perdido la fe
y ya no reflejan la imagen, no irradian la imagen de Dios, y ya, como dice el apóstol Pablo, lo que son es símbolos que retiñen, lo que son es puentes, lo que son es personas de que dicen ser tener la esencia, que dicen predicar la voluntad de Dios, pero más sin embargo ya en su interior ellos no la viven. Por eso Jesucristo habló de manera muy enfática sobre lo que son los verdaderos ministros, sobre los verdaderos profetas. Dice: por su fruto lo conoceréis. Que está hablando del carácter que debe demostrar una persona que ha sido transformada por el poder de Dios, y que debe manifestar la esencia. Vemos que en el primer lugar está el amor. Basta la templanza, la fe, la mansedumbre, etcétera. Habla de muchas características, pero vemos que el amor está en primer lugar. Si se pierde la esencia, hay que arrepentirse. Entonces, dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Es posible que quizás tú lo hayas conocido, pero vamos a analizar esa parte. Vamos al versículo 17 de 1 de Juan 4, el versículo 11, perdón. Dice: si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahí habla de la relación, de la relación que debe haber entre lo que manifestamos con nuestro prójimo, que debemos amarnos, debemos manifestar ese amor en acciones, acciones voluntarias, agradable, pura y perfecta. Dice que si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Más adelante vamos a ver cómo se manifiesta. El versículo 16 dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios es en él. O sea, debe haber una característica para poder irradiar el amor de Dios, y es que nosotros debemos permanecer. Debe haber una permanencia en esa virtud, en ese atributo, en esa cualidad. O sea, cuando perdemos esa virtud, cuando perdemos esa cualidad, pues entonces ya nos hemos alejado del propósito y del plan de Dios, y la salvación nuestra está en peligro. Entonces se urge la necesidad de arrepentirse, repito. Por ejemplo, aquí en otra parte importante a analizar sería que dice que si Dios es amor, dice que el que permanece en él y Dios está en él. Entonces, algo importante, en 1 de Juan 3, 8, 9 y 10, dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, algo que me impacta es la palabra practicar. ¿Qué significa practicar? Practicar. O sea, yo digo que la práctica es un hábito. La práctica es un hábito, es un modo de conducirse adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes con tendencias instintivas. El hábito es ese modo de conducta adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originados por tendencias instintivas. Cuando hablo de la palabra instintiva, es que son personas que tienen dificultades para apreciar los aspectos más sutiles de las cosas. O sea, no tienen la capacidad de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, Pablo habla aquí en 1 de Juan 3:9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué entonces a veces las personas que profesan decir conocer a Dios, muchas veces tú lo ves que practican el pecado? Yo quiero diferenciar aquí estas dos palabras: practicar el pecado y la diferencia de lo que es pecar. O sea, pecar y practicar, hay una diferencia entre ellos. La Biblia nos dice que nosotros quizás como creyentes, como hijos de Dios, no íbamos a pecar, pero hay una diferencia de lo que es practicar. Bueno, la diferencia gravita en que cuando nosotros pecamos, hacemos, decimos o pensamos cosas que no le agradan a Dios. Yo digo que tú puedes de alguna manera pecar de pensamiento, tú puedes pecar de hecho y puedes pecar de omisión. Tres dimensiones que se manifiestan nuestras fallas, a veces por descuido, a veces por rebeldía, a veces por falta de humildad, a veces por no querer reconocer nuestras fallas. El corazón se nos endurece y entonces hay una tendencia a conducirnos de manera reincidente. Entonces, cuando entra la reincidencia, podemos decir que ya hay una práctica habitual
y entonces ya salimos del primer renglón. La Biblia no dice que tú quizás no ibas a pecar, no, lo que pasa es que se está refiriendo aquí el apóstol San Pablo, aquí en aquí en el libro de Juan, aquí, de que de alguna manera hay una práctica continua, permanente, habituada, diariamente, donde ya tú perdiste el temor de Dios. Entonces una persona que practica el pecado no tiene el temor de Dios. Si conoció a Dios, ya está descarriada. Y por eso tuve muchos creyentes dentro de la iglesia que tienen un comportamiento en sus casas, y tienen un comportamiento de alguna manera, una vida oscura, tienen una doble vida en su iglesia, en su grupo, en su organización, manifiestan un tipo de conducta fingida, pero en la sociedad, en su casa, en su trabajo, manifiestan otro tipo de conducta. Ojo, es por eso que yo en una ocasión prediqué sobre lo que es la brujería o la hechicería o la manipulación dentro de lo que es la manifestación de las obras de la carne dentro de la iglesia cristiana. Y para eso se necesita el discernimiento para saber cuando un hermano está descarriado, cuando una persona se dice ser cristiana, pero que está lleno de manipulación y engaño y no tiene testimonio y no profesa el amor de Dios, no manifiesta el amor de Dios con sus obras, con sus acciones, con sus actitudes. Entonces vemos aquí la diferencia entre lo que es pecar y lo que es practicar. El que practica ya no es cristiano, que se sepa, aunque esté en la iglesia. El que practica el pecado de manera habitual todos los días ya perdió el temor de Dios, no es cristiano. Si en algún momento le hicieron el llamado, se arrepintió, pero no dio fruto, pues esa persona no es cristiana. Vemos aquí entonces esa gran diferencia. El Levítico 19, dice aquí el Señor, aquí hablando al pueblo hebreo, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una repetición. Entonces abajo le pone: yo Yahweh, yo Jehová. Dios firma eso, señores. Entonces hay un llamado a toda aquella persona que efectivamente ha aceptado al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Dice que no venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. O sea, cuando nosotros utilizamos nuestra propia fuerza y adoptamos una posición de defendernos, entonces ya hemos perdido de vista de que Dios es nuestro defensor y ya el amor de Dios no está en nosotros, pues puesto que ya nosotros perdimos de vista la justicia. Ya me metí en un tema peligroso, la justicia. ¿Qué es la justicia, varón? Bueno, la justicia es un principio moral que está establecido en la Biblia y que yo te lo voy a resumir de la siguiente manera: es dar a cada quien lo que le pertenece, no hacer mal a nadie y conformarte con lo que es tuyo. Repito, la justicia es rectitud con Dios, es un principio moral que nos inclina a darle a cada quien lo que le pertenece, a no hacer mal a nadie y a conformarte con lo que es tuyo. O sea, es una virtud que busca el bien. Entonces, ¿qué es lo que buscan los gobiernos cuando pronuncian, cuando escriben una constitución y se van a la Biblia y relacionan los principios morales, los 10 mandamientos con el orden civil, con el orden de las leyes naturales? Ellos lo que provocan es promover ese principio de justicia, promover el bien común entre toda la sociedad. O sea, esa debe ser nuestra tendencia, nuestra posición y nuestra conducta dentro de lo que es la iglesia, promover la justicia. Pero vemos que el Señor dice en su palabra que si el justo se apartara de su justicia e hiciera lo malo, pues entonces sus muchas justicias que había hecho con anterioridad no le serán contadas. Vemos que aquí de un momento la persona se puede perder de esa virtud de buscar el bien, si cuando de alguna manera tiene una inclinación propia a que lo adoren, que lo veneren o agradarse a sí mismo bajo sus deseos egoístas. Entonces, en Proverbios 26 hay algo que me impresiona. Dice aquí que el que odia, eso está en Proverbios 16, Proverbios 26, versículos 24, 25 y 26. Dice que el que odia, esa es una de las obras de la carne, el odio. El que odia disimula. Oigan esto, o sea que tiene una tendencia a tener un antifaz, porque se disimula con sus labios. A través de sus palabras tú te vas a dar cuenta que hay un disimulo, hay una simulación de lo que es la verdad en su boca. Dice: el que odia disimula con sus labios, más en su interior maquina engaño. Oigan esto, señores. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Oigan esto se llama discernimiento. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Oigan eso, señores. 7 pecados hay en su corazón sobre aquella persona que odia a las demás. No ha conocido a Dios, no conoce a Dios. Versículo 26 dice: aunque su odio se cubra, o sea, se disfrace
con disimulo su maldad será descubierta en la congregación. Le está hablando a los creyentes que han perdido la esencia, que va a haber un momento donde su maldad será descubierta, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse ni a ser descubierto. Proverbio 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a analizar qué es la soberbia. La soberbia es ese sentimiento de superioridad. Es ese sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia envenena, y aunque a que muchas personas a veces procuran combatirla y humillar el corazón, domina a muchos. Es una tendencia diabólica. O sea, es una rabia o enfado que muestra a una persona de manera exagerada ante una contrariedad. Personas que todo el tiempo creen que tienen la razón. Personas que no se dejan aconsejar. Personas que todo el tiempo creen que ellos son los imprescindibles. Personas que quieren que le den doble honra. Personas que se creen superiores a los demás. Entonces ese es un gran problema que es promovido en el mundo, pero que también podemos ver lo que se puede manifestar y se manifiesta dentro de lo que es los hijos de Dios. Por ejemplo, vamos a analizar el próximo principio que está dentro de ese verso bíblico. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez. O sea, son las antesalas de una persona que ha caído de la esencia, que ha caído de la gracia de Dios. Vamos a analizar lo que es la altivez. Una persona altiva es una persona altanera. Son expresiones que indican la manía la manía de los hombres por elevarse sobre los demás, dominarlos, humillarlos y abatirlos, manifestándolo en todas las acciones y de todo modo posible. Entonces, antes de que se manifieste, antes de que una persona caiga de la gracia de Dios, va a haber una tendencia con anterioridad a que se va a manifestar esa soberbia, se va a manifestar esa altivez. Y la Biblia dice que Dios habita en la altura y la santidad, y que con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando me habla de un quebrantamiento, de eso hay que analizarlo en su contexto, y puede referirse no solamente a quebrantar el principio de la ley y de la norma moral de Dios, sino también que puede referirse a la pérdida de la fe o a un estado anímico de baja autoestima, de depresión, etcétera. O sea, cuando una persona anda bajo esos niveles, es necesario que pueda tener un reencuentro con Dios, humillarse, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, como dijo el apóstol Pedro. Entonces, algo muy importante que yo quisiera señalar antes de dar algunos tópicos con relación a este tema sobre la virtud del amor cristiano, es que algo que yo aprendí desde el principio fue a pedirle a Dios en todas mis oraciones: Señor, sobre todos los dones, sobre todas las virtudes y cualidades que tú puedas poner en mi vida, ayúdame a tener amor, ayúdame a perdonar a los demás, ayúdame a servir de manera abnegada. Y yo pude percibir algo, que cuando tenemos esa esencia podemos descubrirla, y algo que yo descubrí, repito, es que cuando a veces tú llegas a un lugar que se profesan decir, predicar el amor de Cristo, predicar el amor de Dios, yo he descubierto algo. Yo me doy cuenta cuando en una congregación está la esencia del amor de Dios. Ahora ven qué usted está diciendo, sencillo. Por ejemplo, hay lo que se llama las manifestaciones del Espíritu Santo. Alguien dijo que el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones, tiene 7 dimensiones. Hablaban de la manifestación del nivel de orar, hablaban del nivel de profetizar, hablaban del nivel de etcétera. Son 7, y el último tiene que ver con la perfección de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo quisiera analizar algo. Según las percepciones, según lo que son el modo de interpretar y ver las cosas desde una óptica divina, conforme a lo que Jesucristo dijo, que identifiquemos a esa persona por su fruto y por su conducta y su carácter. Yo quiero hablar de eso, y yo quisiera decir lo siguiente. Por ejemplo, hablando de las percepciones, cuando tú llegas a un lugar, he podido ver como hay una manifestación del Espíritu, que por medio de
de la parte sensorial, tú ves como que la atmósfera hay una tendencia a tener una diferenciación. A veces el Espíritu Santo se manifiesta en forma de fuego. El Espíritu Santo se manifiesta con una unción extraordinaria capaz de cambiar y transformar la atmósfera. Y las personas que llegan al lugar son transformadas inmediatamente entran. Eso se debe a que real efectivamente hay una señal distintiva. Yo pongo como ejemplo que hay un rey que iba a hacer una fiesta y ese rey invitó a un banquete y de repente le puso un centinela en la puerta y le ordenó a su centinela, le dijo, mira, yo voy a llegar a tal sitio, yo vengo en breve, recíbeme a los invitados. Dentro de los invitados se hizo una gran fila y dentro de esa fila, lo voy a mencionar por nombre, estaba el perdón, estaba la justicia, estaba la paciencia, estaba la sabiduría, era una lista interminable. Y sucede que ellos le pedían al centinela que estaba en la puerta que lo dejase entrar. Y él le dijo, no, hasta que no llegue el rey, ninguno de ustedes pueden entrar. Y de repente el rey llega con su corona y todo su esplendor y toda su gloria. Y de repente cuando el rey llega, entra por atrás y entra a la fiesta, al lugar, la celebración, le dice al centinela, déjame pasar a todos los invitados. Cuando todos los invitados entran, entonces conocen al rey que le invitó a la fiesta. Y cuando ellos pudieron verlo, toditos los invitados cayeron de rodillas ante él. ¿Sabe cómo se llama ese rey? Ese rey se llama Cristo. Porque Cristo es amor. Dios es amor. Tú podrás decir que tiene dones, que tiene ministerio, que tú hablas lengua, que tú haces milagros, que tú levantas muertos. Si no tiene amor, nada es. En una ocasión habían personas que buscan a Dios con ansias y se creen ser los más espirituales. Se creen ser los más espirituales porque son los que más ayunan, los que más oran. Y el ser espiritual no significa ser el que más ora ni el que más ayuna. Nada de eso. Nada tiene que ver con eso. Entonces esta persona era muy dada a ir a los montes a buscar a Dios. Porque él siempre tenía hambre y ansias de querer manifestar las señales, que la palabra de Dios dice que deben manifestar los hijos de Dios, hacer milagros, levantar los paralíticos, y Dios da poder. Y de repente viene y me trae una gran revelación del monte, como le pasó a Moisés. Y Dios tuvo que decirle a Moisés que todavía tiene que sanar el corazón. Hasta que tú no te conquistas a ti mismo, no puedes libertar a nadie. Y de repente este hombre viene y me hace una gran narrativa de que tuvo una gran revelación en el monte y que se le abrió un portal y que en ese portal él veía un ángel y que en medio del portal veía una cara de buey, así como el Señor se la dio al apóstol Juan. Y en un momento él me está contando la revelación y este hombre Dios lo ha usado levantando muertos. Este hombre Dios lo ha usado de manera extraordinaria. Ha sido traspuesto. Me refirió en un momento que él iba a